Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado después Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos esta semana la primera semana de Adviento. Ayer fue el primer domingo. Ahora estamos en la primera semana. Todas las lecturas que estaremos compartiendo, pues serán lecturas ya encaminadas a ese momento de la espera de Jesús, el nacimiento. Este tiempo de Adviento es un tiempo de espera de la venida de Jesús al mundo. Es interesante cómo nuestro año litúrgico va avanzando. A la semana pasada terminamos nuestro año con lecturas de estén preparados porque ya el tiempo se va a terminar, nuevo cielo, nueva tierra. El día de hoy las lecturas nos muestran a este Jesús nuevamente iniciando su vida pública aquí en la tierra, y cómo lo inicia juntando a los primeros discípulos. Jesús, caminando por la orilla del mar, mira a Pedro, a Juan, a Santiago y Andrés, y los llama, y ellos, dice la Escritura, que tan pronto escucharon llamado, dejaron todo lo que estaban haciendo y lo siguieron. Una invitación para en este tiempo de Adviento, pensemos, reflexionemos en cómo Jesús nos llama a cada uno de nosotros de diferentes maneras. Nos ha llamado a ser sus testigos, sus discípulos en el mundo, y llevar su mensaje, llevar su palabra en el lado, en el ambiente, en el trabajo, en la familia donde Él nos permitió manejarnos. Algunos quizá sean un ambiente de trabajo donde convivan con muchas personas, o en su familia tengan una familia muy numerosa, o con amigos. Donde quiera que estemos, estamos llamados, y allí nos mandó Dios a predicar, a llevar el Evangelio. Y es que el día de hoy, en la primera lectura, está tocando precisamente eso, de ser mensajeros, de llevar esa palabra. Voy a leerla porque este es de Pablo a los Romanos, y dice: basta con que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor, y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. Algunos hermanos separados, más bien, toman este pasaje tal a la letra, y dicen que solamente con que crea uno que Jesús ha resucitado y murió por mí, y con eso es suficiente para que yo crea en eso y me pueda salvar. Pero la Escritura sigue diciendo, en efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad, y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Declarar con la boca, hay que llevar el mensaje, pero no solamente si crees, el mensaje de todo lo demás que tenemos que hacer en este mundo, porque nuevamente decía Santiago: muéstrame tu fe sin hechos, y yo con mis hechos te demuestro mi fe. No es solamente creer, tenemos que actuar, tenemos que hacer la diferencia en este mundo que tan necesitado está de escuchar la palabra y el verdadero mensaje. Y continúa la primera lectura, Pablo diciendo a los romanos: por eso dice la Escritura, ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos,
espléndido con todos los que lo invocan, pues, todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Invocarlo pero con fe, pero trabajar y actuar de acuerdo a sus reglas. Ya por allí, en tiempos anteriores, cuando nos íbamos acercando a los últimos días del año litúrgico, hablábamos de ese reino. ¿Qué es lo que yo debo de hacer para pertenecer a ese reino? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las leyes a las que debo de seguir? Debemos de proclamar que Dios es Salvador, pero debemos hacerlo no de palabras, sino con nuestros actos, nuestra manera de vivir. Sigue diciendo Pablo, ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber a quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura, qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Es a lo que estaba hablando en un principio. Jesús está llamando a cada uno de nosotros. En el Evangelio llama a estos 4 discípulos, los primeros discípulos que son llamados, para él juntar ese grupo de 12 discípulos que estuvieron con él absorbiendo todas las enseñanzas de Jesús. Y el día de hoy Pablo nos está llamando a cada uno de nosotros. ¿Cómo van a saber las personas? ¿Cómo van a creer en Dios? ¿Cómo van a declarar que son salvados por Él si no lo conocen? ¿Y cómo lo van a conocer si no hay nadie quien se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber personas que lo anuncien si no han sido enviados? Por lo tanto, es necesario que nosotros el día de hoy verdaderamente hagamos ese compromiso con Dios de ser mensajeros de su palabra, pero mensajeros de su palabra, de Él, no lo que yo pienso, lo que yo creo. Si ha notado, nosotros hemos venido analizando, reflexionando en las Escrituras, lo que dice la Escritura, los ejemplos que se han puesto, es para entender la Escritura. No estamos diciendo, parece que dice esto, a lo mejor dice esto. Estamos anunciando la palabra de Dios solamente, ni poniéndole ni quitándole. Los ejemplos que hemos puesto solamente es para entender de qué está hablando la Escritura. Tenemos que llevar ese mensaje de Jesús intacto, tal como Él lo pasó, y tratar de ponerlo en palabras fáciles de entender para que la persona se enamore de ese Jesús, se enamore de Dios y quiera pertenecer a ese reino. Continúa Pablo diciendo a los romanos, sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías, Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Eso es todo. Anunciar la palabra de Cristo, no mi palabra, no la palabra del sacerdote, del papa, del obispo. Es la palabra de Cristo la que debemos de llevar a los demás. Por lo tanto, no tenemos que ponerle ni quitarle, solamente ser fieles y apegarnos a la palabra y anunciarla, qué es lo que está pasando ahí y cuál es la invitación que se nos está haciendo ahora a nosotros. Sigue diciendo Pablo, entonces yo pregunto, ¿acaso no habían oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice, la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. 2000 años después, estas palabras de Pablo tienen un significado especial. Gracias a todos esos predicadores, mensajeros, discípulos de Jesús, es posible que nosotros acá en América, en los países, en los ranchitos, en los lugares más alejados, conozcamos y sepamos de este Jesús que vivió hace 2000 años allá en Israel, en tierras por allá del Medio Oriente, que no había en ese entonces radio, televisión, periódicos, nada para hacer
llegar la noticia, era de boca a boca, y cada persona salía a hablar de ese Jesús como esos testigos de todo lo que miraron a su lado. Gracias a ellos sabemos los milagros de Jesús, su vida en la tierra, su predicación, pero también sabemos que esa predicación que ellos vinieron trayendo de ese Jesús que venía buscando a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, y más tarde se amplía para venir a cada uno de los hijos de Dios, que somos nosotros como creación de Dios, como hijos de Cristo de Dios. Y Jesús viene a llamarnos a cada uno de nosotros. Y ese mensaje ha llegado a nosotros gracias a esas personas que ofrendaron a veces su misma vida para traernos el Evangelio. Y el día de hoy, empezando este tiempo de Adviento, ya Jesús nos está diciendo en el Evangelio: ven y sígueme. Deja todo lo que estás haciendo y sígueme. Ojalá que en este tiempo de Adviento escuchemos estas palabras de Jesús y lo sigamos de corazón. Asistamos a la Eucaristía al menos cada domingo. Ayudemos, contribuyamos a la iglesia para que se siga sosteniendo como un lugar donde nos reunimos todos los católicos a hacer este sacrificio de Jesús en la Eucaristía cada domingo. Que este tiempo de Adviento sea un tiempo de espera, pero un tiempo de preparación para ese 24 de diciembre, recibir a Jesús en nuestro corazón, que nazca en el pesebre, pero no en el pesebre que pongamos en nuestro nacimiento, sino en el pesebre dentro de nuestro corazón. Pidámosle a Dios para que así sea. Amén.